Bueno, vayan mirando a ver si alguno me dice. La idea es, esta expresión me define... Porque mira, lo que le planteé a Puerto, y que son malos. Vale, tenés cagando. Bueno, creo que, no sé si éramos 30. Bueno, faltan 4. Si a alguien se le ocurre, entonces la idea es, para una sección determinada, yo tengo un esfuerzo de corte Q sub I. Entonces, la distribución de tensiones que tengo en esa sección depende de 4 parámetros, de los cuales, ¿cuál está definido por la sección? El momento de inercia. El momento de inercia y ¿cuál más? Y El B. esfuerzo de corte. Ah, ¿Sí? Recuerden que estamos calculando la distribución de tensiones que se generan en una sección, donde ya sabemos que hay un determinado esfuerzo de corte Q sub I, ¿sí? Igual que en las demás. Cuando teníamos la sección y analizamos las tensiones en axial o la tensión en flexión, definida la sección, queda definido el esfuerzo de corte que tengo transmitido a través de la sección y el momento de inercia, en este caso, que es la variable que depende de toda la sección. ¿Qué pasa con M y con B? ¿De qué dependen? Para una sección. De I. De I. Perfecto. ¿Sí? No sé si se entiende, pero si lo ponemos como variable, esto depende de I y esto depende de I. A menos, por ejemplo, B en algunos casos no depende de I. ¿En qué caso? En una sección rectangular. ¿Sí? Una sección rectangular tienen el eje neutro. ¿Sí? Para cualquier I, el B no cambia. ¿Sí? Perdón, cambia de color. ¿Sí? El B no cambia. Pero si tienen, por ejemplo, una genérica, como habíamos puesto acá, que es una cosa así, perdón, cualquier cosa, el B depende del I. ¿Sí? Obviamente, si tenemos algo asimétrico, como en este caso, ustedes tienen que buscar el eje principal de inercia, el centro, el baricentro y demás, y por lo tanto no va a haber simetría. ¿Sí? Pero una vez definido el eje neutro, el B va a depender de I en general. El momento estático vimos que también, se los comenté en su momento, cuando vean esta expresión, recuerden que M no es un valor fijo, sino que M depende de I. ¿Sí? B puede ser constante, salvo o para tramos, por ejemplo, para determinados tramos, pero en general ambos parámetros dependen de I. ¿Sí? Esta expresión por ahí no es tan fácil de acordarse como las otras, más fácil. Recuerden que siempre el esfuerzo está arriba, las propiedades del área está abajo, pero en este caso aparece el momento estático que también está día, el B que no es tan directo. Yo cuando era estudiante, esto me lo enseñaron como sigma xi en este caso es igual a Q por S sobre JB. ¿Sí? Ustedes lo pueden llegar a encontrar en la bibliografía, inclusive esto figura como tau en muchos libros, sin subíndices, sin nada. Recuerden que esta en este caso está aplicado sobre la sección, el plano X en la dirección Y o la dirección Z, pero en muchos casos ustedes lo pueden encontrar de esta forma.
entonces la recordábamos como queso sobre jabón. Nunca me lo olvidé, pero bueno, es difícil. Recuerden además que para este esfuerzo no vamos a calcular cambios macroscópicos. En general estas tensiones de corte generan distorsión, ¿sí? Esto tiende por las tensiones de corte, a distorsionarse de esta manera, ¿sí? Pero en general, las distorsiones debido al esfuerzo de corte se desprecian respecto de los cambios macroscópicos generados por el momento flector, ¿sí? Salvo que tengan grandes tensiones de corte, o corte puro, o algún tema de esos, las distorsiones debido al esfuerzo de corte no se la contempla a la hora de analizar los cambios macroscópicos del componente, ¿sí? Así que con el tema de esfuerzo de corte, esto es todo lo que vamos a ver. No hay una deducción de una gran distorsión macroscópica. En ese caso ustedes pueden integrar la distorsión, pero como siempre se la desprecia respecto de los alargamientos en axial o de la curvatura, las curvaturas o las flechas debido a flexión, en general no se lo contempla, ¿sí? Y para ver un detalle más, antes de hacer un análisis ya de tensiones con esta fórmula, voy a pasar a la última transferencia que tiene que ver con cómo influye este momento de inercia a la hora de calcular la distribución de tensiones. Recuerden que la expresión era sigma xi igual a el Q que tengamos, en este caso en la dirección I, por M sobre I ZZ por B. Momento de inercia respecto del eje Z. Acá están dibujadas las secciones, rectangular, rectangular hueca, circular, maciza. Fíjense que en este caso, que es el más simple, que generalmente es que usamos para no hacerlo tan complejo, pero la idea es que ustedes entiendan y calculen en esta práctica de esfuerzo de corte qué pasa cuando es hueco y cómo influyen las variables, tiene que quedar claro esas cosas, ¿sí? En este caso, el V es constante y lo único que va a variar en función de I es el momento estático. ¿Cuánto vale el momento estático cuando I es igual a H sobre 2? O sea, estamos para cualquier punto de la superficie superior. ¿Cuánto vale el momento estático cuando I es igual a H sobre 2 de esta sección? H cuadrado sobre 4. ¿Y cómo calculas eso? Y vale H sobre 2. Lo meto en la integral. ¿En qué integral? La de momento. ¿Cómo era el momento? Era M igual a integral a lo largo de A estrella, ¿sí? De I delta área, estrella. Cuando I es igual a H sobre 2, ¿cuánto vale el área estrella? Ah, 0. 0, ¿sí? Entonces no hay momento estático. Entonces el momento estático para I igual a H sobre 2, arriba todo, es 0. Por eso es que si M es 0, en ese punto las tensiones son 0. Y verifica lo que vimos que se debe cumplir, ¿sí? Estos dos son constantes. B es distinto de 0 y por lo tanto lo que hace que las tensiones sean 0 es que el momento estático es 0, ¿sí?
¿Y cuánto vale para I igual a menos H sobre 2? O sea, abajo de todo. Profe, repite la pregunta. ¿Cuánto vale el momento estático para I igual a H sobre 2? O sea, estamos en el máximo I negativo, estamos acá abajo, en la superficie extrema de la sección. Es en la línea extrema. ¿Cuánto vale el momento estático cuando I es igual a H sobre 2? Acá. Menos H. ¿Cuánto vale? ¿No es cero también? Sí, porque ¿cuánto Porque vale A no, estrella ahí? cero. No. Ah, la hecho. ¿Cuánto vale A estrella para I igual a menos H sobre 2? H por diferencial X. No, la sección. Estamos analizando la sección, ¿eh? Acá es Ah, la sección que estamos analizando. Es B, toda B la por H. sección. B por H, toda la sección. ¿Y cuánto es el momento estático de toda la sección? Si tengo el eje baricéntrico. Cero. ¿Sí? Fíjense que en esta expresión el momento estático I no está al cuadrado, ¿sí? Puede ser negativo o positivo. Entonces, cuando tomo toda la sección, el momento estático de la parte superior es positivo y el momento estático resta en la parte inferior. Entonces se compensa, ¿sí? Por eso es que el momento estático y esta distribución también está, fíjense, si yo tengo esto constante, acá se ve bien en esta sección, si yo tengo esto constante, el momento de inercia constante y B constante, la variación de las tensiones está dado por M. Entonces, esta distribución me define más o menos la distribución, a una escala obviamente, de el momento estático, que es cero cuando estamos arriba, y a medida que yo voy sumando área, va aumentando, ¿sí? Con una tasa de aumento que va disminuyendo porque a medida que me acerco al eje neutro, el I empieza a sumar, el momento empieza a sumar menos, hasta llegar a un máximo, y después cuando paso a I negativo, empieza a restar una parte, términos negativos, recuerden que esto es una sumatoria, y por lo tanto empieza a caer hasta compensar todo y llegar a cero. ¿Sí? Profe, Sí. no entiendo bien todavía qué es el momento estático. O sea, físicamente, porque entiendo, bueno, la integral esa, pero Es un no entiendo momento, es bien qué como es. si fuese, esto es un diferencial de área por una distancia al eje neutro, por eso se le llama momento. ¿Sí? Es como si en lugar de un diferencial de área vos tomaras una fuercita ubicada a un determinado I, con la dirección Z, en este caso X, y calcularas un pequeño momento. Se le llama momento estático por eso. ¿Sí? Pero es un diferencial de área por la distancia al eje neutro. ¿Sí? Esto es algo sencillo, pero si no lo entienden, tienen que practicarlo, tomar un diferencial de área. Recuerden, por ejemplo, si yo tomo un eje acá, es el eje Z sería, ¿sí? Tomo un diferencial de área, ¿sí? Y defino la distancia al eje, y si yo multiplico diferencial de área por la distancia al eje, me da como si fuese una especie de momento. ¿Sí? Le dice momento estático conceptualmente, por eso. ¿Sí? Entonces, recuerden que el momento estático así definido, para un determinado I, voy a borrar todo esto, a ver si puedo...
Profe, ¿qué unidades va a tener el momento estático? Metro al cubo, ¿no? Esto sí, longitud al cubo, ¿sí? Porque esto es cuadrado más esto es cubo. Es, en este caso, la integral es de toda el área arriba de la ordenada I, para el cual estoy calculando las tensiones. ¿Sí? Para cada I, yo defino una tensión, ¿sí? Que está definida por, obviamente, estos parámetros que son constantes para la sección, pero después por el B que tenga y el momento estático que tenga para ese I. ¿Sí? Esto depende de I y esto depende de I. ¿Sí? Para cada I yo voy a tener una tensión y para esa tensión, para calcular esa tensión voy a tener que calcular el momento estático de toda el área que yo tenga encima de la ordenada I. ¿Sí? Esto, por eso me pasé directamente a esto para recordarles que es la parte por ahí más complicada del cálculo de las tensiones de corte, pero la complejidad está en entender que es momento estático del A estrella, o sea que el momento estático este es de todo lo que tengo, de todo el área que tengo, del pedazo de área que tengo, por encima de la ordenada para la cual estoy calculando las tensiones. ¿Sí? Esto lo van a tener que fijar, es la única parte. Y después la otra complejidad por ahí, no tan compleja, pero que a veces confunde, es cómo influye el B cuando varía. ¿Sí? Si hay una variación continua, como en la parte circular, fíjense, para un determinado I, inicialmente arriba yo tengo una singularidad, porque el M es 0, pero también el B es 0. ¿Sí? Tiende a 0. ¿Sí? Y después va variando linealmente, inclusive cuando ustedes calculan todo esto, le va a ver que el B se elimina con el valor de M en función de I, pero lo importante acá es que a medida que cambio I, el B varía. Ustedes van a tener que sacar es necesario sacar cuánto vale B en función de I, esto se puede hacer por Pitágoras o para no usar ángulos, ¿sí? Y van a tener también una variación de M, pero también de B, continua. ¿Sí? Entonces, tanto M como B son funciones de I. ¿Sí? Y después, cuando tengo, por ejemplo, algo que es hueco. ¿Por qué? Porque el B varía en formas discontinuas. Recuerden que B está asociado también, es el B que tengo para el I considerado. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en esta sección hueca estoy por encima de este valor, fíjense que para cualquier I que yo tenga entre H2 sobre 2 y H1 sobre 2, ¿sí? El B va a ser este valor completo, B1. ¿Sí? Pero una vez que estoy por debajo de H2 sobre 2, voy a borrar esto, y me paso acá, por ejemplo, ¿cuánto vale el B ahí? Que tengo que considerar para calcular las tensiones. Les doy una ayudita. Recuerden que... B1 menos B2. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que estoy considerando es el momento estático de todo esto que está acá, ¿sí? Y el B está asociado, recuerden que aparecía cuando hacía el área, donde están las tensiones de corte, que es esto que está acá más esto que está acá. ¿Sí? Más el delta X que está perpendicular a... Eso me define, el delta X por esas dos B, esos dos tramitos, me define todo el área donde actúan las tensiones de corte. Entonces, ¿cómo calculo esto más esto? Como B1 menos B2. ¿Sí? Y me da esto más esto. Entonces, por eso es que, si bien el momento estático va a tener una variación continua, ¿sí? No tiene un salto, si bien acá cambia de velocidad de acumulación,
pero es continuo. Acá vamos a experimentar un salto en las tensiones. ¿Por qué? Porque B es discontinuo. Cuando viene por acá tiene un valor que es B1, y una vez que nos pasamos de esta ordenada, pasa a valer un valor menor, ¿sí? Por lo tanto, como está en el denominador, le pega un salto hacia valores más grandes de las tensiones, ¿sí? Por eso es que tenemos un salto acá que está dado por la variación discontinua de B, ¿sí? Fíjense que en general las tensiones, obviamente en todos los casos, las tensiones son cero en los extremos y son máximas en el eje neutro, ¿sí? Donde las tensiones normales debido al momento flector son cero, ¿sí? Eso es algo que le permite simplificar algunos análisis, ¿sí? Fíjense que cuando tengo la máxima tensión normal debido al flector, que son de los extremos, para el corte tengo la mínima, que es cero, ¿sí? Y para el eje neutro, que es, tenemos cero tensiones normales debido al momento flector, tengo máximas tensiones de corte, ¿sí? Debido al esfuerzo de corte. Bueno, con esto tienen que trabajar. La idea es que hagan por lo menos estos tres casos. Creo que estaba en la práctica, recuperen la práctica de propiedades de áreas. Teníamos que ver área, momento de inercia, según un eje, momento estático, ¿sí? En función de I, y nos queda en torsor que van a utilizar momento de inercia, que es más o menos parecido que el momento de inercia polar, quiero decir, que es parecido al momento de inercia según un eje. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? Pasamos a ver el tema de la superposición de tensiones debido a los dos esfuerzos. Profe, Sí, una cosita más del momento estático. Porque, o sea, nosotros lo llamamos momento, pero no tiene mucho que ver con los momentos que veíamos antes, ¿no? O sea, es otra unidad, otro concepto, todo. es otro concepto. Se le llama momento estático, como dice, momento de inercia, ¿sí? Más o menos tiene los mismos orígenes. No es el momento cupla, ¿sí? Cambien el nombre si quieren, para no confundirse, pero bueno, son propiedades de áreas, ¿sí? Y tradicionalmente, donde ustedes lo vayan a ver, se los conoce como momento de inercia, momento estático, ¿sí? Momento de inercia polar. La idea es no cambiarle los nombres tradicionales que tienen, pero lo importante es entender qué significa, ¿sí? Obviamente, momento de inercia y todas esas cosas tienen que ver con movimiento, ¿sí? Porque si uno tiene impulso, momento o impulso angular, trabaja en momento de inercia, bueno, hay un momento de inercia aparece mucho en lo que es movimiento, ¿sí? Entonces, tiene su historia el nombre. Pero no confundan las propiedades de áreas con los momentos con los que estábamos trabajando. Son cosas distintas, ¿sí? Pero el tema del momento aparece de ahí, que uno toma un diferencial de área o un diferencial de volumen o lo que sea, y calcula, tiene que ver con una especie de momento, porque lo multiplica por una coordenada o una distancia a un eje, ¿sí? Y da una idea de momento alrededor de un eje, ¿sí? O el polar alrededor del origen, ¿no? En función de la distancia a un punto. El caso del momento de inercia polar se multiplica por I cuadrado, ¿sí? Ni siquiera por I. Entonces tampoco es un momento. Queda con unidades de longitud a la cuarta, ¿sí? Pero bueno, la idea es que retomen la práctica que les dimos en el primer módulo. Aquellos que la hicieron, la estudiaron, ya la tienen, pero aquellos que no, tienen que tener bien en claro cada una de estas propiedades porque trabajan en el cálculo de las tensiones en cada uno de los esfuerzos, ¿sí?
Bueno, si no tienen más consulta, igual en cuanto terminemos podemos seguir. Ustedes tienen ejercicios como este, por ejemplo. No importa, acá más allá del enunciado, supónganse que tienen una viga, estos serían los apoyos, ¿sí? Con una fuerza F. Ustedes acá tendrían esfuerzos de corte, que estaría dado por ejemplo, vamos a hacerlo más derechito. Acá tenemos un esfuerzo de corte que más o menos tiene esta pinta. Con esto positivo y esto negativo. Acá tengo la carga F total, acá tengo las reacciones de vínculo. Esto sería Q sub I. Después tenemos el momento. Otra vez lo puse mal. Que tendría una pinta como esta, así. Esto ustedes ya lo saben calcular, ¿sí? Acá tenemos P por esta distancia, aumenta, y después obviamente, si entramos por acá, es esta que es mayor, ¿sí? Por esta distancia que genera en el otro sentido, ¿sí? Acá tenemos el momento máximo. Esto sería M de Z, ¿sí? Momento flector. Entonces, si ustedes tienen que calcular, no sé, por ejemplo, la tensión, el estado tensional de este punto A en una sección ubicado acá, que está acá, ¿sí? Ustedes tienen que definir la sección y el punto, ¿sí? En principio, ustedes primero definen la sección. Si tienen la sección, tienen que definir qué esfuerzos tengo. En esa sección tengo esta corte y este flector, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que en esta sección tengo, así dibujado es, por ejemplo, acá tengo el eje Y, el eje Z, ¿sí? Y el X acá. Esto sería el eje Y y el eje Z. Esto está dibujando la sección, ¿sí? La sección es en un corte acá, ¿sí? Si yo tomo la viga con el eje... no, esto no. ¿Qué pasó? Ahí está. Si este es el eje X, yo lo vuelvo a dibujar acá, más grande. Este sería el eje X. Yo sé que esto me genera, el esfuerzo de corte me genera acá, sigma, en el plano. Este es el plano cuya normal es el eje X, esto sí, ¿sí? En el plano X en la dirección Y, porque el corte es en Y, en este caso es hacia abajo. Que vale Q sub I por M sobre I ZZ. Bueno, lo vamos a hacer más por B, ¿sí? ZZ. ¿Sí? Si lo dibujo acá, la distribución que me genera esta sección, esta ecuación, para esta sección que está ubicado acá, en A,
Vamos a cambiar de color. Sería una distribución, bueno, en realidad, como esto está hueco, me va a generar una cosa así, salto. Esto es medio difícil buscar esto, pero... ¿sí? Tensiones. ¿Sí? Esta sería la sigma XY debido a Q sub I. Yo les sugiero que indiquen cuando grafican la distribución de esta forma. ¿Sí? Toda la expresión me da esta distribución. Obviamente las tensiones, en realidad, recuerden que las dibujamos así, pero las tensiones tienen este sentido acá, ¿sí? Las tensiones de corte. Y después, por otro lado, tenemos, vamos y graficamos, a ver con verde, vamos a poner, tenemos acá sigma XX debido a MZ, que las calculamos como MZ sobre IZZ por I. Usando el mouse porque el lápiz lo instalé y me empezó a errar por todos lados y no iba a poder dar clases. Bueno, en este caso la distribución, sabemos que es una variación lineal que depende de I. Tenemos que fijarnos qué momento tenemos. En este caso el momento es en este sentido. ¿Sí? Si lo graficamos acá, el momento es así. ¿Sí? El esfuerzo de corte era así. Obviamente de los diagramas ustedes pueden sacar la dirección. Entonces, si el momento era positivo, yo tengo que la distribución de tensiones es así. No, pero vamos a poner otro color. Mismo. ¿Sí? Donde acá tenemos tensiones negativas y acá tensiones positivas. ¿Sí? Acá falta el signo negativo. Recuerden, cuando era positivo me daba compresión arriba y tracción abajo. ¿Sí? Entonces, esto es importante para cuando ustedes definen el signo de las tensiones. ¿Sí? Esto es negativo y esto es positivo. Eso en cuanto a la distribución. En la sección, o sea, definida la sección, ustedes tienen el esfuerzo de corte en la sección, el momento flector en la sección, el momento de inercia en la sección, el V, o la variación de V según I, el momento estático, tienen todo. ¿Sí? Definen la distribución de las componentes de tensión debido a cada uno de los esfuerzos. Y después, para analizar el estado tensional del punto, ¿sí? Viene el estado tensional, en este caso, en este punto que está acá, y cómo armo el estado tensional, sigma y J. ¿Sí? Recuerden la diferencia entre tensión y estado tensional. ¿Sí? ¿Qué tensiones tengo ahí? ¿Dónde está el punto este acá? Bueno, a 5 milímetros o 5 no sé cuántos, son metros, no creo que sean metros, en este punto, a 5 de la superficie. ¿Sí? Entonces me fijo en ese punto qué tensiones tengo. ¿Sí? Entonces, en ese punto tengo, no quiero borrar el resto porque lo voy a usar. Tengo esta tensión, sigma X, me voy a desfasar un poquito, y esta tensión en sigma XX. ¿Sí? Recordemos que esto era sigma XX debido a MZ. Yo les sugiero que hagan esto, cuando escriben la distribución de tensiones, escriban qué tensión, qué componente de tensión están dibujando en función de I,
o de Z, o del parámetro que necesiten, o del eje que necesiten, generalmente pueden ser 2, y en este caso la distribución de tensiones normales debido a MZ. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Que primero tengo los esfuerzos, definido la sección, defino qué esfuerzos hay, y en ese caso la distribución de tensiones que generan. Las grafico según el eje que corresponda, Y o Z. Recuerden que en este caso estamos considerando la sección cuya normal es el eje X. Entonces ustedes van, dependiendo del esfuerzo, van a tener distribuciones en Y o en Z. ¿Sí? Cuando se complique un poco más para estructuras en el espacio, pueden graficar según los dos ejes. Y después, para armar el estado tensional, definen el punto de la sección. Fíjense que la distribución de tensiones no depende de Z, y por lo tanto está dado por estas componentes. Y después venimos al estado tensional y escribimos, tenemos sigma XX acá, debido al MZ, tengo el sigma XY, por lo tanto el sigma IX, y tengo 0, 0, 0, bueno, 0, 0, 0. ¿Sí? Este es el estado tensional en ese punto. Obviamente, si tomo otro punto, el estado tensional va a ser distinto. ¿Sí? Ahora vamos a ver a continuación. Vamos a analizar 3 puntos distintos de una sección. Pero es importante que entiendan el proceso, ¿sí? Esto es fundamental. Fíjense, en este ejercicio están resumiendo, salvo lo que es fluidos, todo lo que han aprendido en la materia. Es un ejercicio bien integrador. Obviamente esto se parte de alguna estructura que ustedes tienen que reconocer los vínculos, reemplazarlos por las incógnitas, aislarlo, equilibrarlo, sacar las reacciones. Una vez que tienen toda la solicitación, calculan los esfuerzos, ¿sí? Después se analizan una sección, pueden determinar la distribución de tensiones debido a cada esfuerzo, y después por superposición el estado tensional de un punto en particular, ¿sí? Y además pueden ver, analizar cuál es el punto más solicitado, ver dónde tienen la mayor componente hidrostática de toda la sección, cuál es la sección más solicitada, ¿sí? En este caso, si yo le pregunto, ¿cuál es la sección más solicitada? ¿Cuál sería? En H sobre 2. ¿Cómo? En H sobre 2. No, la sección. No confundan un punto de la sección con la sección. Si yo tengo todo este componente, ¿sí?, solicitado, ¿cuál es la sección del componente más solicitada? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? ¿Por qué? Porque tengo el máximo momento flector y el máximo corte. ¿Cuál es? ¿De qué valor es? El esfuerzo de corte, máximo. ¿Cuánto vale en esta sección el momento de corte? El esfuerzo de corte, perdón, máximo. Bueno, vayan pensando, se me está por cortar, me vuelvo a conectar, ¿sí? ¿Cuál es la...? Bueno, esto se me va a borrar todo. Es este que está acá, fíjense,